análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dos comentarios. El primero, el ataque a Ciro Gómez Leiva es un caso que se ha seguido investigando. Hoy se informó de 11 presuntos responsables detenidos durante cateos por presunta relación con el atentado contra el periodista. Informó este miércoles la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La funcionaria explicó que las detenciones se hicieron en 12 cateos simultáneos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Reitero, no habrá impunidad. En breve más información adelantaba pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Más tarde trascendió que pues según la información Pedro Pul N fue identificado como líder de la célula criminal que el 15 de diciembre de 2022 atentó contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Informó también la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que dirige Omar García Harfuch, en conferencia junto a la jefa de gobierno y la fiscal general de la capital, Ernestina Godoy. Harfuch proporcionó los últimos avances de la investigación. La madrugada de este miércoles fueron detenidas 11 personas, como lo había adelantado la jefa de gobierno, incluido Pedro Pul N., durante un operativo que incluyó 12 cateos en los que participaron elementos de la Policía de la Ciudad de México en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. La investigación sobre los actores intelectuales está en curso. El secretario detalló que hasta el momento desconocen si la célula delictiva pertenece a algún grupo criminal. Sin embargo, confirmó que pudieron verificar que se trataba de una banda que se dedica a homicidios, extorsiones a comerciantes y narcomenudeo. Las investigaciones apuntaron a que concentran sus operaciones en las alcaldías de Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Iztapalapa, zonas en las que se realizaron los 12 cateos. Se localizaron 2 casas de seguridad donde de manera constante se reunían a planear y coordinar actividades delictivas. Estas casas de seguridad también eran empleadas para el resguardo de armas de fuego de grueso calibre y droga. Dijo que estos avances corresponden a la primera fase de la investigación. Reveló videos, fotografías obtenidos por cámaras del C5 particulares de la noche del ataque de Gómez Leiva. Fue así que las autoridades pudieron verificar que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de Grupo Imagen, donde trabaja la víctima, los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre. Los trabajos de investigación e inteligencia identificaron los 3 vehículos relacionados con el atentado: una motocicleta color negro con naranja, un Seat Ibiza color negro y un Corsa color gris, según se señaló justamente en esta conferencia. La jefa de gobierno enfatizó que aún no se puede hablar de un móvil del atentado. Están investigando. La fiscal dijo que los detenidos serán presentados ante el juez y siguen pues las investigaciones. Así las cosas, Francisco, parte de lo que ocurrió pues de manera resumida en esta conferencia el día de hoy. 11 detenidos por el ataque a Ciro Gómez Leiva. Mira, Luis Alberto, amigos del auditorio, con la experiencia que me dio haberme iniciado en la nota policíaca, esta clase de chorizos no me hacen confiar a mí en lo que se publica, en lo que nos dan a conocer. 11 detenidos como presuntos involucrados en el homicidio, el intento de homicidio de Ciro Gómez Leiva, ya se me hace un mitin. Generalmente, cuando se va a cometer un evento de este tipo de altísimo impacto, son muy pocos los que están involucrados. Esto me lleva, y discúlpenme, al sospechosismo de que le urgía a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues que anda muy mermado ahorita por la situación de lo que pasó más reciente, nuevamente en la línea del metro, y pues también es una manera de tratar de desviar la atención. Mientras no nos demuestre la autoridad, aún con toda la experiencia que tenga Omar García Harfuch y el ADN que porta en la formación militar y policíaca, siendo hijo de don Javier García Paniagua,
y nieto del general Marcelino García Barragán, mientras no nos digan con pelos y señales quiénes fueron los autores materiales y los intelectuales y cuál fue el móvil, no podemos todavía cantar victoria en torno a esto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda únicamente? Dar el beneficio de la duda, en el entendido de que más del 90% de los homicidios de periodistas o los comete el Estado, ¿no? Es decir, la autoridad, Así es. o los comete la delincuencia organizada. Es raro que al margen de eso haya algún crimen pasional o algo, o un asalto en donde es asesinado un periodista o una reportera. Entonces, en ese sentido, el presidente López Obrador advirtió, como este no es un intento de homicidio de Estado, dice, que son los crímenes, dice, cuando el Estado comete un crimen, pues se vuelve muy difícil esclarecerlo. ¿Por qué? Porque es como tener la iglesia en manos de Lutero. Entonces, confío, dice, y me interesa llegar hasta las últimas, tristemente célebres consecuencias. Entonces, por lo pronto, se le da el beneficio de la duda, pero insisto, a mí esta clase de chorizos policíacos no me convencen hasta que me demuestren lo contrario. Javier, ¿tu punto de vista? Sí, yo creo que lo principal de una investigación y cuando haces detenciones es que ya tienen la presunción del móvil. Eso es vital, tienes que ver por qué motivos fue el atentado. En el atentado se dice que participaron solamente 2 personas que iban en una motocicleta. Esa fue la versión que se ha dado. Y hoy, bueno, pues se habla de 11 personas que podían estar vinculadas a este hecho contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Y por la explicación que da, pues se involucran a todas las personas que presuntamente estuvieron vigilando por algunos días todos los movimientos de Ciro Gómez Leiva. Pero efectivamente, mientras no se presenten y se diga estos son los actores intelectuales y los materiales, y estos fue el móvil y este fue el motivo por lo que fue atentado, bueno, pues las versiones generan muchas dudas. Porque inicialmente se había dicho que este grupo tenía supuestamente vínculos con el cartel de Jalisco. Sin embargo, ya la autoridad pues, ha dicho que todavía no tienen evidencias de que esto tenga este tipo de relación. Pero bueno, por lo menos ya parece ser que hay una intención de esclarecerlo. Después de toda la polémica y después de todas las descalificaciones que hicieron con este caso, bueno, pues la autoridad está obligada a esclarecer todos los hechos de violencia que sucedan, independientemente que sea contra periodistas o con cualquier ciudadano. Lo que la ciudadanía desea es que no haya impunidad en ningún caso. Y bueno, pues citamos este caso y recordemos el caso de nuestro compañero Luis Enrique Ramírez, que ese caso todavía hay una gran impunidad en él. No han sido detenidos los presuntos homicidas ni intelectuales ni materiales. Tampoco se sabe en qué terminó la investigación interna de la Fiscalía sobre lo que el gobernador dijo, que había sospechas de que había soplones dentro de esta dependencia y que habían alertado a los presuntos homicidas, lo cual les permitió huir. Bueno, es un asunto que todavía aquí en el caso de Sinaloa está pendiente, como muchos otros casos de compañeros que han sido privados de la vida y que no han concluido. Otro caso es el de Javier Valdés, otro caso que todavía no concluye porque el presunto autor intelectual, bueno, está detenido en los Estados Unidos y bueno, no ha habido la gestión necesaria para que sea extraditado y rinda su declaración. Sí. Hay 2 personas ya con condena que participaron en forma directa. Se dijo que habían sido 3. El tercero falleció presuntamente en el estado de Sonora meses después del hecho. Y bueno, porque el problema es que la mayoría de los casos continúan con la impunidad. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, yo en parte coincido con Francisco, con Javier. Lo que se comenta se me hace a mí un exceso de detenidos en el operativo. Y si vamos viendo cómo se fue moviendo la caja nacional, la caja de opinión nacional, el que se fue llevando los reflectores en eso que le llama Francisco el corcholaticidio, pues fue Marcelo Ebrard. Él se fue llevando la cumbre. ¿Por qué? Porque tanto Trudeau como Biden volteaban a ver a Marcelo.
y el presidente volteaba a ver a Marcelo. Entonces, fotográficamente tú ibas viendo cómo Marcelo se iba llevando los grandes acuerdos. Pues Parece era el intérprete, obviamente. O sea, entonces el canciller, entonces el presidente pues volteaba a ver a Marcelo, ¿qué te dijo? O sea, entonces, y ya después del recibimiento y de ese exceso gráfico que se empezó a ver, de cómo Marcelo se empezó a llevar la cumbre, ya después ya cambiaron la foto a nada más las parejas, y a Marcelo lo aventaron allá quédate con el chícharo, o sea, ahí quédate tranquilo, o sea. Entonces, baja perfil, muchacho. Bajo perfil. Entonces, ya después viene esto en lunes y sale la nota de este tema de Ciro Gómez Leiva, cuando la fiscalía venía de un episodio muy azaroso o muy que le causó mucho en redes sociales. Golpearon mucho a la fiscalía de la Ciudad de México porque se la había jugado en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, donde pues como que dio una averiguación, ahí sacó algo ahí sobre el plagio, que no había sido plagiaria la ministra. Hoy la UNAM ya dijo otra cosa, ¿no? La UNAM, por mi raza hablarán los títulos, dice no, sí hubo plagio y ya mandaron el expediente a la SEP, pero bueno, ese es otro tema. La situación de que se está dando ahorita en eso que es la sucesión presidencial, tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está tratando de tomar decisiones en cada tema para salir airosa. Otro tema fue la línea del metro, como el sábado, en casi todavía no aterrizaban en el AIFA cuando pasó esta situación del metro, y le están sacando ya la estadística de accidentes en las líneas del metro. Entonces eso como que le metió mucha turbulencia, la falta de mantenimiento, el presupuesto, cómo han estado manejando ese tipo de transporte público y de movilidad, lo que pasó en la Polar, donde, bien chistoso, ¿no? Le pasa algo pasa un suceso que le impacta a la jefa de gobierno, y las jefas municipales que son de oposición, Elía Limón y Sandra Cuevas, rápido van al lugar y sacan un video como para pegarle a la jefa de gobierno. Entonces, obviamente rápido, pues se ve algo tendencioso el asunto. Y bueno, pero en la cuestión de Ciro, yo coincido, fue algo muy rápido, muy sistemático, y como que en la narrativa quieren hacer ver que fue una situación no de Estado, sino que pudiera irse por el lado de algún jefe de algún cártel que dio esa decisión. Por ahí pareciera que por ahí se puede ir la investigación. Creo yo que se tiene que investigar más a fondo, pero yo coincido con Francisco, a mí se me hace como que es chorizo eso. Bueno, pues vamos a ver, no fue un solo detenido, fueron 11, como aquí lo comentamos. El caso va a continuar, lo que no queda muy claro pues es el móvil, ¿no? Como dicen ustedes, de este ataque. Sobre algunos comentarios que, estamos haciendo aquí. José Juan Tadeo dice, se escuchan muchas patrullas para el Zapata, a la altura de la Ley Palmito, ¿saben a qué se debe? Bueno, hay diversos operativos, sobre todo recorridos, ahora sí, en diversas zonas. Hoy hubo uno muy grande en el aeropuerto, mucha gente dijo que hubo detenidos, que no hubo detenidos, no los hubo según el reporte oficial. También se hablaba de un enfrentamiento en la zona de Villajuárez, en Nabolato, incluso hubo gente que a nosotros nos lo constató ahí en la zona, y hasta se mencionó que era para capturar a El Jorjón, presunto líder de una célula ahí por parte del ejército mexicano. Estaba chateando con el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo. Él dice que no tiene ningún reporte en ese sentido. Han estado investigando y dice, es falso el reporte, se estableció coordinación con personal militar. Sí hubo recorridos en la zona, pero no hubo enfrentamientos ni detenciones, eso es lo que confirma. Y todo el día hemos estado recibiendo otros reportes. En ese caso sí tuvimos algunas informaciones de confirmación, pero bueno, el reporte oficial indica que no hubo ninguna detención en Villa Juárez. José Juan Tadeo, saludos, dice, a un costado de la iglesia La Sagrada Familia, Colonia Chapultepec, los carros transitan en sentido contrario con peligro de una colisión, dice, topa con el Boulevard Pedro Anaya, atención con esto.
Francisco Treviño, saludos, como no, con mucho gusto. La cabeza y el actor ejecutor son siempre los involucrados. Son muchos los que atraparon, hay algo raro, dice. Saludos a Humberto Millán. Gracias a Gualesca Montoya, Carlos Chávez Rubio. Saludos, dice, a Mario Quirós, a Carolina Beltrán desde Escuinapa, a Felipe Javier González Montoya. ¿Cómo está la salud de José Luis Pérez? Está mejor, José Luis ya salió dado de alta. Ha tenido pues todavía algunas complicaciones, pero ya está en casa. Esperemos que muy pronto esté de regreso por acá, como no. Francisco Treviño, saludos, a Lupita Sandoval, a Daniel Lara, a José Roberto Espinosa, a Rosario Verduzco, saludos, como no, con muchísimo gusto. Y por acá dice Carlos González también, buenas noches, dice a Lutero no lo toquen, dice por favor. Y dice a Marcelo era nada más el traductor y además es el canciller, es su punto de vista. Francisco, las conclusiones. Mira, vamos a esperar qué sigue después de la información sobre estos 11 detenidos en el caso de Ciro Gómez Leiva. Pero, insisto, son bastantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando se planea una situación de ese tipo? Que entre menos sean, menos riesgos hay de que se filtre alguna información que les eche a perder cualquier tipo de delitos. 11 ya es un mitin, 11 ya es mitote, como dicen luego, independientemente de todo, pero falta que nos digan cuál es el móvil de todo eso. Sí. Es decir, que hoy por hoy lo que queremos es que nos digan con toda claridad, con toda transparencia, de qué se trató todo esto, porque hasta donde se sabe, pues no había motivos como para que alguien de la delincuencia organizada pues cometiera un intento de homicidio en la figura de Ciro Gómez Leiva, y no hubo amenazas, no hubo nada. Por lo tanto, pues tampoco se descarta que alguien haya querido provocarle un problema fuerte de desestabilización social al propio presidente López Obrador. Por lo tanto, cuando hay voluntad política desde la presidencia de la República, ¿no? Se tienen que esclarecer este tipo de situaciones porque es la orden que más pesa hoy por hoy en nuestro México. Entonces esperemos que nos tapen la boca o que me tapen la boca y que este no sea un chorizo entre tanto detenido. Así es, tus conclusiones, Javier, perdón. Mira, en el caso llama mucho la atención lo que dice, ¿no? Cómo van narrando los hechos. De cuántos días estuvieron vigilando, qué tipo de vehículos utilizaron. Como ya hay muchas cámaras de videovigilancia, no solamente públicas, sino privadas, bueno, pues es mucho más fácil hoy poder, cuando hay voluntad política, pues verificarlos. Sin embargo, después de tantos días de estar vigilando a Ciro Gómez Leiva, llama la atención de que no se percataron de que él se movilizaba o se desplazaba en una camioneta blindada. Es cierto que los disparos van directamente hacia él, pero ya eso llama la atención. Ahora, si es un grupo de la delincuencia organizada, se presume que los pistoleros son conocedores del tema. Saben qué tipo de arma también utilizar para poder eliminar los blindajes. Aunque también con el secretario de Seguridad Pública hay que recordar el atentado que sufrió, que los presuntos delincuentes pues le dispararon con armas automáticas de hueso calibre y estuvieron a punto de eliminar el blindaje de la camioneta. Entonces ellos sí sabían perfectamente bien qué tipo de unidad y cómo debe ser los disparos y hacia dónde debe dirigirlos para poder eliminar el blindaje. Hay muchas dudas, pero esperemos que esta investigación pues concluya y que se diga quiénes son los autores intelectuales, por qué motivo se ordenó este atentado, para determinar si es creíble o no es creíble todas estas personas que son detenidas, porque entonces eso quiere decir que hay más personas involucradas en investigación, ¿no? Y sí. Pues un autor intelectual, alguien que los contrató aparentemente, ¿no? Porque a eso se dedican, es lo que comentaron ellos. Sí, así es, se dedican a eso, entonces fueron por contrato y quiere decir que hay más participantes, porque no dice la autoridad que ninguno de los que esté detenidos presuntamente fue el que disparó, ni el que conducía la motocicleta. Buen punto. Milton, ¿tu conclusión? Pues pudiéramos deducir que son punteros los que detuvieron. Pues eso es lo que habrá que saber, qué papel juegan. ¿Qué papel juegan? Sí, sobre todo. A la doctora Sheinbaum, una de las cosas que le ha salido bien en la jefatura de gobierno es la seguridad pública.
Recordemos que con Marcelo, jefe de gobierno, había una sensación de seguridad pública muy, muy buena. Era el escudo, una política de seguridad muy, muy fuerte. Se pierde con Mancera, que ya es que Mancera venía de la Procuraduría. Y Mancera era el procurador. Era el procurador de él. Y se pierde se suelta ese escudo. Y luego lo retoma Sheinbaum con García Harfuch. Pero recordemos la diferencia entre lo de Ciro y lo de Harfuch. Es que Harfuch le tiraron con todo, ¿no? Y con armas mucho más fuertes. Y con armas muchísimo más fuertes. Calibre más fuerte. Y lo que comentas tú es vital, Javier. ¿Por qué? Porque los profesionales, al ver el auto o al seguir, se dan cuenta si es blindada o no. Y también los profesionales, me imagino yo, dijeras tú, Pancho, se me puso, que más o menos van viendo el nivel de blindaje a cierta distancia. O simple y sencillamente dices, esa camioneta está blindada. Por el peso, por el tipo de llantas, por el tipo de cristal, te vas dando cuenta. Y bueno, en función de eso es como debieron de haber actuado. Y bueno, y vemos cómo el urbanismo, o sea, cómo la Ciudad de México permite este tipo de inseguridad, pues, y las calles, y cómo rápido tirarte a perder y todo eso, y cómo perderte entre tanta gente. Pero bueno, ahorita vamos a ver en esta narrativa de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues cómo le van dando forma a este tipo de situación que a mí me huele, igual, como dices, Francisco, nos pueden tapar la boca, pero a mí me huele a uso político y uso mediático. Pues así las cosas. ¿Algo más, Francisco, sobre el tema? Tengo entendido de que en el atentado de Omar García Harfuch sí traspasaron el blindaje. Sí, porque le dispararon con armas. Sí, con armas. Ellos ya sabían que estaba blindado. Sí, pero tardaron mucho. Sí, le hicieron 414 disparos más o menos de calibres muy fuertes. Y el único que salvó la vida en el interior de esa Suburban que llevaban, pues fue Omar García Harfuch, pero tuvo tres heridas y el resto de sus escoltas fueron abatidos. Es decir, ahí sí, ese grupo sabía que el jefe policíaco viajaba en un vehículo pues con un blindaje elevado, pero pues bueno, ellos saben, como dice Milton, en muchas razones, qué calibre utilizar para intentar hacer el más daño posible. En fin, este tipo de revelaciones de los 11 detenidos en el caso Ciro Gómez Leiva va a poner en alerta a los ciudadanos en general, al gremio periodístico ni se diga, para esperar que nos digan cuál fue el móvil y qué es lo que realmente estaba atrás de todo este intento de homicidio contra el colega. Efectivamente. Fíjense que hemos estado en comunicación en el Inter, que platicamos también con el secretario de Seguridad Pública del Estado. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de platicar con él, Cristóbal Castañeda Camarillo, y quería hacer unas precisiones. Me comentaba que es falso el enfrentamiento de militares y delincuentes en Las Puentes, Navolato. Es muy importante esta información, porque todo el día ha habido reportes de la 1 de la tarde ahí en el campo pesquero Las Puentes. Bueno, se trasladó al lugar y él comenta que no hay ahí ningún operativo. Ahí acaba de grabar un video y nos lo han enviado justamente las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, pues para señalar que no hay ningún reporte ahí de inseguridad. Vamos a ver si lo podemos enlazar rápidamente, porque todo el día, Francisco, ha habido reportes. Ahorita hubo uno en el Palmito y pues están cundiendo los reportes de enfrentamientos. Por fortuna no han sido falsos. Han sido falsos la gran mayoría de ellos. Vamos a escuchar lo que dice y ver en este video. ¿Lo vemos? ¿No? No se escucha, ¿eh? No se escucha. Vamos a ver si lo podemos hacer, si lo podemos hacer, si lo podemos hacer, si lo podemos hacer, si lo podemos. Bueno, de plano no se pudo. Vamos a ver si lo puedo poner yo acá directamente, porque sí es muy, pero muy importante. Escuche usted lo que dice. Estamos en el poblado de Las Puentes, de la sindicatura de Villa Juárez, del municipio de Navolato. Han circulado diferentes notas sobre un supuesto enfrentamiento que se había suscitado en este lugar y la detención de una persona. Ya verificamos con personal militar, se han hecho recorridos dentro del apoyo
que se ha tenido al Estado. No hay ninguna detención, no se efectuó ningún enfrentamiento. Hemos hablado con pobladores y nadie nos reporta una situación diferente. Los invitamos a que no hagan uso de información falsa, que sea plenamente verificada por las fuentes oficiales. Pues así lo aclaraba justamente en ese sentido. Nosotros tuvimos reportes inclusive de un operativo para capturar al Jorjón, presunto líder de la plaza, se había dicho, en esa zona. Sin embargo, la autoridad estatal asegura que no hay ningún reporte. Pues así las cosas. Javier, comentario final. Bueno, este nombre me suena, parece que ya en 2 ocasiones supuestamente lo han detenido, ¿no? Y en otros parece que lo han privado de la vida. Pero no, ahí anda. Pero no, pues, son versiones. Bueno, preocupante, ¿no? Porque sí, desde el Jueves Negro ha habido una serie de versiones sobre supuestos operativos que continuamente el secretario de Seguridad Pública ha tenido que salir a través de redes sociales, pues aclarar que no está sucediendo dados hechos. Parece que hay toda una intención de meterle mucho más miedo de lo que tiene la población, porque hay mucha gente que todavía pues casi se resiste a salir, tiene que salir necesariamente. Y bueno, sí es preocupante el reporte que dio la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, que 101 escuelas no han asistido a clases por la situación que se vivió en el Jueves Negro. Y también comprensible los festejos del Día de Reyes, que tuvieron que diferirlos, pues porque la situación que se presentó. Incluso me estaban diciendo que hoy que empezó estos días que empezó el servicio nuevamente, parece que empieza a regularizarse el tema de los pasaportes. Bueno, mucha gente que ya tenía la fecha hoy, les están pidiendo que se regresaran otros días, porque traen el problema de que no hubo servicio ni jueves ni viernes, tuvieron que suspender la expedición de pasaportes. Pues así las cosas, lamentable. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton. Sí, en cuanto al tema de la ciudad, Javier, pues obviamente ahí va la ciudad otra vez retomando la normalidad, pero hay una sensación de miedo, de desconfianza, de calma chicha, y por lo pronto en Mochis nos dice alguien del auditorio que los tránsitos como que están desviando a los carros o algo así. Bueno, el juego de playoff de Cañeros, hay pocos carros en el estacionamiento y la gente tiene que dejar los carros sobre el Boulevard 10 de Mayo o hasta el Panteón. Entonces, algo raro ahí, no sé qué está pasando, pero me lo están reportando ahorita gente que está caminando ahorita para el que dejó el carro ahí en la Deportiva y se tuvo que ir caminando hasta así de plano. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, ¿algo más para irnos? Pues no está siendo fácil volver al 100% de la tranquilidad. Hay mucha tensión, hay que decirlo, hay mucha precaución entre los habitantes, sobre todo de aquí de Culiacán, porque pues la situación fue bastante fuerte, y a eso agréguele usted que pues muchas veces lo que nos invade es la rumorología. Hoy vemos que los rumores pues sí, han continuado, y ante este estado de cosas, o por ejemplo como el despliegue que hubo hoy en el aeropuerto y todo eso, pues la gente dice, caray, muchas veces todo lo que va llegando sin verificar, la gente lo reenvía y se va haciendo todo un efecto dominó, a tal grado que la gente dice, no, pues es que es cierto lo que está ocurriendo. No, por eso es muy importante el trabajo que se hace de aclarar desde el órgano oficial del gobierno del Estado, en este caso el secretario, las veces que sea necesaria, él tiene que salir a dar a conocer esta clase de videos, precisamente para que entendamos qué es lo que ocurre y qué es lo que no está ocurriendo, porque, por ejemplo, ahorita, como después del Jueves Negro para acá, a partir de las 9 de la noche en adelante, pues prácticamente la ciudad, las calles quedan vacías. ¿Por qué? Porque hay mucha precaución, y no está de más, por cierto, tomar la precaución. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos despedimos, agradecerle el favor de su atención a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.